Martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros». Y añadió: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza diciendo San Marcos que un sábado pasaba Jesús por entre los sembrados. Jesucristo siempre está pasando entre nosotros. Y sobre todo, Jesucristo siempre está pasando entre nuestros quehaceres diarios de la vida. San Marcos dice que pasaba entre unos sembríos, una chacra, podemos decir, con nuestros términos y con nuestros lugares. Pasaba por el campo, pasaba por las chacras. Jesucristo, les repito, sigue pasando entre nuestros quehaceres diarios de la vida. El trabajo, la familia, el barrio, nuestro pueblo, nuestras actividades sociales. Pero aquí hay una cosa: hay que saber descubrirlo en esos quehaceres diarios, porque Él siempre está pasando. Como decía Santa Teresa de Jesús, Jesús está entre los pucheros. Efectivamente, lo podemos encontrar en los quehaceres más ordinarios, por ejemplo, de un ama de casa que tiene que barrer, planchar. Quizá ahora ya no planchan, me parece que ya ni la ropa no la planchan. Y si no, le dicen a los hijos: si quieres pasar vergüenza, plánchalo tú. Y en todo caso, está en la cocina, está en medio de la preparación de las comidas. En todos esos lugares, en todos esos momentos, podemos encontrar a Jesús. Y sigue diciendo San Marcos que los discípulos andaban con Él e iban arrancando espigas. Los discípulos la acompañaban en sus quehaceres cotidianos, en esas correrías de un pueblo a otro, iban con Él. Nosotros somos así. El cristiano es discípulo de Jesucristo. Los cristianos estamos llamados a caminar también junto con Él en todos estos quehaceres cotidianos. Como discípulos suyos, estamos llamados a caminar con Él, a encontrarle a Él en los quehaceres de todos los días. Pero he aquí que unos hombres fariseos, ya hemos dicho que estas personas pertenecían a un grupo, a una secta dentro de la fe judía. Quizá eran las personas que trataban de vivir de la mejor manera la fe judía, podríamos decir de una manera radical, pero a veces exageraban con el cumplimiento de sus normas y también para que los demás lo cumplan. Y entonces estos personajes les van a decir: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y ahí empieza una conversación entre Jesús y los fariseos. Y es que en tiempos de Jesús los fariseos habían establecido prescripciones, normas, leyes detalladas
para complementar la ley dada por Dios a través de Moisés. Pero eran leyes humanas, no eran las leyes de Dios. Querían completar, según ellos, la ley dada por Dios. Y muchas veces esas normas, esas prescripciones eran ridículas. Por ejemplo, que no podían ir arrancando espigas por el campo, que no podían el día sábado, que no podían caminar hasta cierta cantidad de pasos en el día sábado, que no podían, por ejemplo, cargar una camilla en el día sábado. Por eso ustedes recordarán cuando nuestro Señor cura a un paralítico, luego le dice: coge tu camilla y vete a tu casa. Casi podríamos decir que nuestro Señor les provocaba incluso a los fariseos, porque no podía cargar una camilla, pero Jesucristo es Dios y le manda: coge tu camilla y vete a tu casa. Yo soy Dios, podría estar diciendo nuestro Señor. Pero aquí nos encontramos también, como les venía diciendo, con estas prescripciones de los fariseos, y que en este momento le reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen eso? Esos preceptos no podían estar por encima de la ley natural. Por ejemplo, no podían estar por encima de la subsistencia. Los apóstoles iban cogiendo espigas para subsistir en ese momento. Esas prescripciones, esos preceptos no podían estar por encima de la ley natural, de la subsistencia. Y por eso nuestro Señor les va a decir: el sábado se hizo para el hombre. Jesucristo les está haciendo que rectifiquen. El sábado se hizo para el hombre. El sábado está al servicio del hombre, está al servicio de la ley natural. Tienes hambre, puedes coger algo de espiga. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y luego finalmente va a decir una expresión en la que los fariseos entendían perfectamente lo que Jesucristo les estaba diciendo. Y les va a decir: así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Jesucristo estaba calificándose él mismo con una expresión del profeta Daniel: el Hijo del Hombre. Él se estaba llamando el Hijo del Hombre. En el profeta Daniel, el Hijo del Hombre era uno que venía sobre las nubes del cielo para juzgar la tierra, para juzgar a los hombres, es decir, Dios viniendo a juzgar. Y Jesucristo estaba diciendo: yo soy el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre es Señor del sábado, con lo cual estaba diciendo que era Dios. Este Evangelio, por lo tanto, nos pone delante, como hemos comentado al inicio, que nuestro Señor está siempre pasando a nuestro lado en nuestros quehaceres cotidianos, y hay que estar atentos para seguirlo, para acompañarlo. Y este Evangelio también nos permite renovar nuestra fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.